Buenas noches, bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Impulsando una cultura de datos con Microsoft Azure, a cargo de Urbano Quispe Flores, quien es Data Architect en el Centro de Excelencia de Data del BCP. ¿Okay? Como todos los webinars, vamos a dejar los 50 minutos primeros para la ponencia y los últimos 10 minutos dejamos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Urbano. Listo. Muchas gracias, ingeniera Waldi. Procedo a compartir mi pantalla. Listo, ya se debe visualizar mi pantalla. Por favor, ingeniera, ¿me podría confirmar? Así es, ya podemos ver. Bien, perfecto. Entonces, vamos a proceder a iniciar. Eh, Primero que nada, vamos a prender la cámara. Bien, creo que de ahí se logra visualizar. Muy buenas noches con todos. Muy agradecido con la facultad por la invitación. Y de mi lado, mucho agradecimiento y gratitud de poder compartirles hoy día un gran tema, que para hoy es casi como una cultura básica que deberíamos conocer si vivimos en el mundo de la tecnología, y es más, si trabajamos diariamente con los datos, o es que iniciamos también en el mundo del software, ¿no? Creo que es un gran potencial. Y bien, entrando al tema del día de hoy, vamos a tratar lo que vendría a ser impulsando una cultura de datos con Microsoft Azure, para lo cual vamos a dar un pequeño onboarding sobre a qué se debe toda esta tendencia de los datos y por qué hoy en día tiende a ser un tema muy común a tratar. ¿A qué amerita eso, no? Y sobre todo, creo que esto va a ser de mucho valor para ustedes. ¿Qué estrategias, de acuerdo a mi experiencia y por supuesto artículos que he podido leer de grandes consultoras que analizan herramientas, plataformas y organizaciones que intentan implementar data y analytics o cultura de datos en empresas, nos cuentan y nos relatan? Entonces, fusionando tanto la experiencia y los años, cerca de 5 años en el mundo de data, con todas estas buenas prácticas, artículos que nos traen estas empresas, es que hemos formulado parte de esta presentación del día de hoy. Entonces, vamos a ello. Primero, procedo a presentarme para poder complementar quién soy. Actualmente, vengo laborando como arquitecto de datos en el Centro de Excelencia de Data del BCP. Creo que voy trabajando en BCP casi 5 años. Tiempo atrás, ya que yo también salí de la Universidad de San Martín, de la Facultad de Computación y Sistemas, en el 2018 aproximadamente logré un reconocimiento como Microsoft Student Partner, justamente en poder gestionar, desplegar, inclusive soportar y apoyar a la comunidad de Microsoft que había dentro de la facultad, dentro de la Facultad de Computación y Sistemas. Y en este caso, esta experiencia ayudó bastante a poder compartir mayor información, y creo que fueron los inicios en iniciar todo este mundo de compartir información, compartir experiencias y conocimiento, que es realmente muy gratificante. Igualmente, años atrás cumplí también la certificación como Big Data Specialist, gracias a un curso realizado e impartido por la UC San Diego. Bueno, algunos de mis datos que vemos en la parte inferior, y ahora vamos al tema del día de hoy. Efectivamente, cuando empezamos a conversar sobre estrategia de datos, sobre cultura de datos, sobre data driven, big data, analítica, machine learning, entre otros conceptos más, siempre debemos saber de dónde nace todo eso, en qué años aproximadamente y cómo es que nació toda esta necesidad del data y analytics y todos los conceptos que desencadena este paradigma. Entonces aquí viene una gran pregunta para poder introducir, y es: ¿cuántos datos generamos en un minuto? Y para ello
me baso de un artículo importante que lo realizó VisualCap Digital en el 2021 y Statista, que fue aproximadamente, eh, que nos relata que en cada minuto del día aproximadamente generamos 79 zettabytes de datos o información. Y cuando decimos zettabytes, muchos de nosotros a veces no sabemos, oye, bueno, ¿qué es zettabytes? Yo creo que utilizaba terabytes, gigabytes, petabytes y no llegaba más, ¿no? Inclusive utilizaba mi USB y dice 32, 64 gigabytes y no llegó a más. Pero zettabytes, en realidad, si lo queremos dimensionar, vámonos desde lo que ya intentamos utilizar, ¿no? Que son terabytes. Porque hemos tenido o hemos escuchado de los discos externos que tienen 1 terabyte, 2 terabytes, entre más. Entonces, si hacemos una analogía, 100 gigabytes o 1000 gigabytes, mejor dicho, calzan perfectamente con el terabyte. Y si a esos terabytes los multiplicamos por 1000, vamos y llegamos a los petabytes. Y si a eso le volvemos a dar ese exponencial, llegamos al exabyte, y un exponencial mayor, vamos a un zettabyte. Entonces, pensamos y decimos, efectivamente, estamos generando demasiados datos en solo un minuto, en solo un minuto del día. Entonces, cuando nosotros nos movilizamos, tenemos prendido nuestra ubicación, estamos utilizando de repente Google Maps. Cuando entramos a Facebook, estamos comentando. Cuando entramos a alguna otra red social, o inclusive estamos utilizando alguna plataforma de compras, estamos generando información. Yo, si realizo una compra, estoy registrando una venta, o estoy registrando inclusive mis datos. Cuando hemos intentado ingresar al webinar, hemos ingresado nuestros datos. Entonces, consecutivamente durante el día generamos mucha interacción y esto genera información, genera datos. Y de hecho, esto no es ajeno hacia las grandes empresas, las grandes organizaciones, que de hecho muchas de ellas las conocemos y de repente no sabemos qué hacen con nuestros datos. Pero justo de eso vamos a hablar en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, lo que nos llevamos de este slide es que en todo el día generamos millones, millones y millones de data, millones de información, y un claro ejemplo es cuánto generamos en un minuto, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito más a cómo es que podemos identificar parte de las organizaciones o estrategias cuando utilizan cultura de datos. Y es que nos podríamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué tal si alguien usa esos datos para ofrecerte algo que necesitas? Pongamos un ejemplo nuevamente. Yo estoy pasando por el centro comercial de Jockey Plaza y justo me llega una notificación indicando, Urbano, tienes una promoción en ropa y calzado con un 50% de descuento en tiendas L. Y justo yo en Facebook, en mis redes, he estado indicando de que mañana hay un evento, va a ser presencial y necesito todo un tema de preparación previo, ¿no? Entonces, ya hay algo que está trabajando por detrás, que está tratando de incitarme a comprar porque realmente lo necesito, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tal si alguien utiliza esos datos para ofrecerme algo que necesito? Y en el ejemplo que les di, de hecho, lo están realizando, ¿no? ¿Y qué sucede si es que yo necesito hacer planificar unas vacaciones y lo tengo pensado realizar en el corto plazo? Entonces, cómo es que las empresas se dan cuenta de esto? ¿Lo deberían conocer? ¿Lo deberían saber en realidad? Y si lo tienen, ¿sería un gran poder? De hecho que sí, ¿no? Y si no los conocen, de hecho que se están quedando atrás. Y ahí es donde va un poco el potencial de esto de cultura. Vamos al siguiente slide. Y es que con lo que les comenté, diferenciando empresas que realmente utilizan la data para darte un mejor servicio, es que hay otras que no. Y ahí es el gran reto de las que ahorita pues no las tienen, ¿no? No tienen esas capacidades. Pues si las generalizamos y las agrupamos, todas las empresas tienen un gran reto, ¿no? Y es llegar al cliente de manera exacta, en el momento preciso, y por supuesto con el producto o servicio correcto. Y eso lo podríamos resumir en un producto o servicio a la medida.
qué es lo que necesitamos. Entonces, vamos con otro ejemplo para poder seguir identificando, analizando. ¿Qué sucede si es que una persona está día trabajando y necesita de alguna manera tomar vida, tomar un agua mineral, una gaseosa, un pan, una empanada, en otro alimento que requiera? De hecho, que va a apoyarse de una tienda preferida o que esté dentro de su organización, de la empresa, ¿no? O en el caso de los que estamos estudiando, que de repente pudimos asistir a la universidad o de repente han estado de manera remota y han estado en su casa, los que han podido ir presencial saben que tienen una cafetería cerca o que tienen comercios alrededor donde pueden vender estas bebidas, entre otros embutidos, hamburguesas. Y vamos al ejemplo de que estamos en pandemia y necesito darme un break, ¿no? Me voy a la esquina, me voy a dos esquinas y encuentro aquí pues la tienda, imaginemos, de hamburguesas a la que siempre voy para poder darme un break de todo un día cansado. Y pues yo llego a la tienda, a la hamburguesería y le digo, buenas noches, y me responde, ¿no? Buenas noches, José, buenas noches, Juan, buenas noches, Pepito. Eh, la, con la hamburguesa de carne con ketchup, mayonesa, todas las cremas, pero sin ají. Y yo le digo inmediatamente, por supuesto, deme la hamburguesa que requiero o que siempre pido. Entonces, el vendedor de hamburguesas, de alguna manera, al trasladar los días, al pasar los días, y a medida que yo más utilice su producto o servicio de restaurante y me brinde esa hamburguesa que necesito o la comida que yo requiera, el- eso genera una confianza, ¿no? Y es que ese dueño, ese vendedor ya está aprendiendo de mis necesidades, de lo que yo quiero, de lo que me gusta. Entonces, ahí va el motivo de este slide, ¿no? Llegamos a confiar en esta empresa, en este caso de la hamburguesería, del señor que vende, y que efectivamente es algo que necesito, ¿no? Para el break. Y es igual en el caso de las personas que trabajan. Almuerzan y necesitan de alguna manera, porque seguramente les va a pasar o les ha pasado que posterior al almuerzo puede que nos dé cierto nivel de sueño y necesitemos un café para levantarnos, para poder seguir con esas ganas de seguir generando estrategias o las actividades que tengamos. Entonces, es el mismo ejemplo. La tienda de Hito, la tienda de la Muti, te va a indicar, joven, el señor, el café de siempre, y así genera una mayor confianza con ellos. Entonces, dando el ejemplo, poniéndoles también el ejemplo de que si hemos estado en nuestras casas estudiando, vamos a otros ejemplos como empresas que tienen en común algo. Y aquí hay varias de las que seguramente conocemos, de hecho, creo que todas. Porque tanto Microsoft, Uber, Globo, Rappi, Spotify y Netflix utilizan nuestros datos para poder brindarnos un mejor servicio, para poder darnos un mejor producto. Y es que es parte y están en todo su derecho, porque nosotros cuando descargamos la aplicación, a veces le damos siguiente, siguiente, siguiente y le estamos brindando completo acceso de nuestra información para que ellos puedan, y nos dicen inclusive en algunos casos, brindarnos un mejor servicio, ¿no? Entonces, Microsoft, un ejemplo claro es si utilizan el navegador de Edge, si utilizan, por ejemplo, un navegador de Google Chrome. Ustedes anteayer, si colocaron definición del campeonato de Liga 1 deportivo en Perú. Listo. Y ayer colocaron definición deportiva entre Cristal y Alianza Lima. Listo. Entonces, para el día de hoy, ese navegador ya te va a estar dando notificaciones, ni bien ingreses al navegador, sobre qué noticias tú estás esperando. Entonces, al día de hoy, el navegador de Edge te va a mostrar resultados de la Liga 1 en la cual estuvimos consultando. Entonces, así como el caso
de la hamburguesería, que ya conocen mis gustos y preferencias, estas organizaciones, mientras que tú más interactúes y le des tu información, pues mayor producto y servicio va a poder brindarte a medida, ¿no? Igualmente Uber, dependiendo de tu ubicación, de tus traslados, va a poder brindarte descuentos, entre otras promociones más. Globo, Rappi, igualmente Spotify y sobre todo Netflix, ¿no? Que es una de las empresas que empezó a utilizar bastante sobre el paradigma de Machine Learning, IA, entre utilizar herramientas de Big Data, ¿no? Entonces, para ir cerrando la idea, mejor dicho, organizaciones que por dentro, porque ya sabemos cómo es que estas empresas utilizan nuestros datos, ¿no? Estas empresas, al adoptar sea estrategias de datos o cultura de datos, de alguna manera están conociendo mejor o más para poder brindarnos mejor experiencia. Y es que es algo normal, algo que tiende a verse realizado desde años atrás. Justo el ejemplo que les daba, ¿no? De Netflix. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a ver un tipo de película, sea de ciencia, sea de comedia, ya nos va a estar recomendando mejores películas o asociadas a hemos visto. Entonces ya nos empieza a recomendar y que utilizan, por ejemplo, un modelo de recomendación que por detrás es un Machine Learning, o inclusive lo pueden escalar hasta un IA para poder mejorar la capacidad y experiencia del usuario. Entonces, con todo esto, de hecho, que las empresas vayan por una estrategia de datos, donde estaría también una cultura de datos, es que estas van a buscar lograr un estudio de nuestros comportamientos y obviamente de nuestros hábitos, que forma parte de nuestra esencia como consumidores, como personas. Y es que a la misma vez ellos utilizan esa información para poder brindarnos una mejor experiencia, ¿no? Sobre todo maximizar nuestra experiencia de usuario. Porque si lo queremos ver dentro de una cadena de valor, de una venta de producto, sabemos que la última parte, al que una empresa te vende un producto, es la fidelización, más de la fidelización, es que uno pueda ser influencer de ese mismo producto. Pero un paso atrás es la fidelización del mismo. Y es ahí donde las empresas que evolucionan de un modelo tradicional de operación, donde utilizan solamente a los datos para operar, pero no los utilizan como una fuente principal de su modelo de negocio, es que no llegan a ese nivel, ¿no? Sin embargo, las que sí, las que tienen a los datos como su principal activo para lograr una mejor experiencia y por ende generar mayores ingresos, son las que logran maximizar esta experiencia del usuario. He ahí la diferencia. Entonces, dicho el onboarding, el abordaje a cuántos datos generamos, qué es lo que generalmente las empresas buscan al lograr obtener más y más información. Porque hoy en día inclusive hay la frase de quien tenga mayor cantidad de datos, o quien tenga mayor cantidad de usuarios que utilicen una plataforma tiene el poder, ¿no? Y es el caso, si no me equivoco, de Google, de Microsoft, entre otras empresas más. Pero aterrizándolo, si nos situamos en Sudamérica, porque de hecho más implementaciones de estas hay en Europa, en Norteamérica, si nos situamos a nivel de Sudamérica, vamos a identificar que muchas empresas, y para los chicos que aún están en la universidad, en el mundo ya de las empresas, en el mundo laboral, la mayoría de empresas ahora ya se está tratando de transformar, tratar de ir alineándose a esa transformación digital. Y hacia ese objetivo es que necesitan cambiar el mindset, ¿sí? Cambiar el mindset, cambiar tu forma de pensar. Entonces, ustedes se van a poder enfrentar o van a poder entrar a organizaciones desde pequeñas, que pueden ser startups, pueden ser fintech, a empresas medianas o empresas grandes. Y para cualquiera de las tres, manejar una cultura de datos definitivamente va a cambiar el mindset de ustedes y a lo que ustedes puedan proponer. Entonces, aquí va la gran pregunta. ¿Cómo alcanzamos ese objetivo? ¿Cómo alcanzamos
adoptar cultura de datos, utilizar estrategia de datos para poder lograr un data-driven business model en una organización. ¿Y qué diferencias tendría, no? ¿Qué más diferencias tendría? Entonces, vamos un poco a estructurar sobre qué sería una estrategia de datos. Pues una estrategia de datos definitivamente se compone de diversos componentes y de hecho se soporta mucho de cuando te hablan bastante de transformación digital. Y es que cuando hablamos de estrategia de datos, definitivamente nos tenemos que basar en procesos, en personas sobre todo, y en tecnología. Y dentro de ello es que si lo situamos a datos, podemos soportarnos en ciertos pilares, que serían tres, en este caso que les estaría trayendo, que son los más simples a poder entender. Primero, que era el tema del día de hoy, que es cultura de datos, que ya hemos ido identificando cómo las empresas utilizan cultura de datos y cómo sabemos que realmente lo usan. Segundo, sería la plataforma de datos, porque de hecho, para lograr escalar el mindset de cultura de datos y la organización pueda escalar a ese nivel, de hecho, necesito una plataforma con herramientas actualizadas, con herramientas que te permitan llegar a esa capacidad computacional que necesita procesar los datos, que necesita procesar tu información. Porque si se mantiene con plataformas tradicionales o con herramientas tradicionales, que un claro ejemplo podría ser utilizar Excel para hacer una analítica comercial, versus utilizar herramientas de Big Data o de entrenamiento de aprendizaje automatizado, son distintos, son niveles distintos. Y hay ahí el pilar de plataforma de datos. Y adicionalmente vendría la herramienta de datos, porque si no tenemos herramientas, inclusive de datos o para analizar los datos, de hecho vamos a estar limitados en el principal pilar de una cultura de datos, que es analizar información, saber analizar y trabajar con estos datos. Entonces, de hecho, para formar mejor la estrategia de datos, yo me baso mucho de un artículo y artículos científicos que Harvard disponibiliza bastante. Y cuando se habla de estrategia de datos, y aquí les comparto el tip, se hablan de dos tipos de estrategias generalmente de datos. Y son estrategias defensivas y estrategias de datos ofensivas. ¿Cómo identificamos una estrategia de datos defensiva? Porque los datos nos estarían apoyando para poder darle continuidad al, a los procesos principales de una organización. Pongamos un ejemplo de una clínica o un hospital. Eh, en el pasar de las atenciones de un cliente, de un paciente, él va a necesitar posiblemente no solo ser atendido por un doctor, por un especialista, va por diversas especialidades y por ende diversos doctores. ¿Y qué pasa si un doctor tiene el historial equivocado del paciente? Inclusive que le pueda recomendar una operación que no merite o que no necesite. Inclusive le podría estar medicando medicinas que no sean exactas para ellos. Entonces, cuando hablamos de estrategia de datos defensiva, quiere decir que primero vamos a priorizar cuál es la calidad de los datos que tenemos en la organización. Y para el ejemplo que les daba, definitivamente es asegurar que la información que vayan utilizando los doctores sea veraz, sea de calidad, que no tenga ningún déficit, que no sean, por supuesto, erróneos. Porque si hay algún factor de déficit en la calidad de los datos, definitivamente esto podría ser malo y ahí es donde atacan las estrategias defensivas de datos, ¿no? Es muy interno. Pero ¿qué sucede cuando tratamos de asemejar o ejecutar estrategia de datos ofensivas? Nos vamos al siguiente nivel. Ya no estamos hablando de fortalezas, sino ya estamos hablando ahora de cuáles serían mis oportunidades hacia el exterior, si es que soy una organización, sea pequeña, mediana o grande. Y aquí es donde entramos a otro nivel, ¿no? Entramos al punto de qué tan competitivo quiero que sea mi organización. Necesito retener mayores usuarios, necesito hacer mayores ventas, y es ahí donde ataca la estrategia de datos ofensiva, a poder
en base a las herramientas, plataformas, sea tradicionales, porque también sirven, pero si llego a las más actualizadas, como tener un data lake, como tener un data warehouse, un data lakehouse, esto nos llevaría a ese siguiente nivel y por ende aportaría a la estrategia de datos ofensiva que les comunicaba, ¿no? Entonces, de hecho, la experiencia del usuario es importantísima, alineada a la cultura de datos, porque ayuda a maximizar esa experiencia que nosotros mismos vamos a tener, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, si no me equivoco, vamos a pasar a cultura de datos, pero les he dado dos ejemplos, ¿no? Les he dado ejemplos de ejecución de estrategia de datos eh, defensiva, ofensiva, en distintos aspectos, pero ¿qué empresas generalmente suelen utilizar las dos tipos de estrategias? Generalmente esto lo suelen utilizar las que buscan tener un marco completo, que generalmente son los bancos, son las empresas de comercio alto, que puede ser Amazon, bancos si los referenciamos aquí en Perú, serían BCP, Interbank, entre otros, que buscan siempre, primero, tener calidad de la información internamente, y por supuesto, poder retener mayores usuarios y por ende vender más, tener mayor interactividad. Bien, entonces vamos ahora a lo que vendría a ser una cultura de datos. De hecho, hemos hablado bastante, les he dado ejemplos inclusive sobre la estrategia de datos y que estaría por encima del paraguas y dentro estaría una cultura de datos. Y es que para poder iniciar todo este cambio de mindset, necesitamos cuatro características principales, que es leer, que es trabajar, analizar y sobre todo argumentar con datos. Tener la capacidad de análisis y sobre todo de saber eh, argumentar con resultados de datos e inclusive apoyarnos también de nuestra experiencia, que no necesariamente puede ser cuantificada, pero ayuda a tomar una decisión completa en base a datos, ¿no? Y de hecho, trabajar creo que se relaciona mucho a poder saber manejar la información, analizar, por supuesto, a saber en qué medida, relacionándolo con el negocio, estaríamos bien en los datos que estamos leyendo. Pero cuando nos vamos a la capacidad de leer, es que nos encontramos el punto principal, ¿no? Sabemos realmente identificar y leer gráficos de datos que nos muestren resultados. Yo creo que el más básico son las barras horizontales, barras verticales y los ponderados con una línea superior, o inclusive si queremos barras verticales, tal como vemos en la imagen, o gráficos en forma de pie, o gráficas en forma de radar. Y es que en verdad son como que las que siempre utilizamos, ¿no? Son las básicas. Pero cuando vamos a escalar y vamos a ejecutar cierta estrategia de aprendizaje automatizado, de machine learning, o empezamos a utilizar nuevos gráficos que los solemos identificar en estadística, ¿no? Entonces, cuando vienen nuevos gráficos es que se nos dificulta la capacidad de leer los datos. Y es ahí donde muchas veces salta en la relevancia el rol de data science, que seguramente lo han escuchado. Pero la capacidad de leer, definitivamente necesitamos escalarla. No solamente roles como científico de datos o estadísticos deberían conocerlo, de hecho, todos deberíamos saber leer datos. Y no porque no sea parte de nuestro rol, sino que necesitamos tener una culturización de leer información. Y creo que los gráficos son principales. Otras aristas, otros frentes que ayudan bastante a poder impulsar una cultura de datos, vendrían a ser los bullets que están en la parte inferior, que es la gestión de cambio. Si yo quiero desplegar una cultura de datos o quiero adoptar una cultura de datos, si no sé nada de gestión de cambio, de hecho que se va a dificultar demasiado. ¿Y qué es gestión de cambio, no? Creo que nos haríamos esa pregunta. De hecho, la gestión de cambio es muy utilizada por las áreas de recursos humanos o inclusive por la propia universidad, porque
en cada una de las entes o de las unidades se generan políticas, nos indican, oye, estos son nuestros valores de la empresa, estos son nuestras características que nos suman, debemos trabajar bajo este comportamiento y están ejecutando una cuestión de cambio. Están tratando de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar o de movilizarnos en el estudio del día a día, y ahí están ejecutando una gestión de cambio. De hecho, cuando algunas organizaciones escalan el tipo de gestión de cambio, inclusive te muestran principios, y es que de ahí parte todo, ¿no? Desde los principios, que podría ser una buena cultura organizacional, una buena cultura de trabajo, te llevan a los principios, de los principios vienen los comportamientos, cómo deberías comportarte, cómo debería dar algunos hábitos por buenos hábitos, y esos mecanismos, esos conocimientos de qué comportas, tú los debes conocer. En ese ejercicio, en ese proceso, están realizando un cambio. Entonces, ahí ya vemos que si una organización imparte pilares, principios, su cultura de trabajo, definitivamente también puede haber una cultura de datos. Y a esta cultura de datos se le identifican principios que tengan comportamientos y que con ello mejoren nuestros hábitos y nuestros comportamientos datos hacia la mejoría. Hacer leer, bajar, analizar, argumentar mejor con los datos, a poder identificar la calidad de la información de donde nosotros nos estamos basando. Muchas veces sustentamos una pregunta de un profesor, por ejemplo, con información que encontramos en cualquier web que encontremos como primer resultado de nuestra búsqueda en Google. Y no necesariamente esa información sea la más correcta o la más verídica. De repente tenemos que validarlo efectivamente con un artículo o con un paper que realmente esté sustentado y validado. Entonces, por ahí va también la cultura de datos. Y sobre todo, un caso principal, el tema de la seguridad de la información. Hace poco, 2, 3 semanas, si no me equivoco, salió en las noticias, inclusive en Canal 4, que había una página web de Canal 4 que utilizaba el logo de Canal 4, utilizaba la imagen de un doctor reconocido por los canales de comunicación, e inclusive utilizaba la imagen de una reportera para poder recomendar una medicina que cura, que inclusive podría llegar a curar la ceguera. Entonces, personas que no validamos efectivamente si la información es segura, si la información es de calidad, si la web es segura, definitivamente vamos a caer en fraude inclusive. Vamos a inclusive quedar estafados, como en algunos casos sucede, ¿no? Entonces, ahí va ciertos principios con los datos. Oye, realmente este artículo o este foro que he encontrado en internet tiene información segura. Me está pidiendo mi información. ¿Será segura brindarlo? Tiene recomendaciones de cómo tratar cierta enfermedad. ¿Será de calidad esta información? ¿Realmente me podría servir para mí? Yo creo que ahí es mejor asistir a un doctor, ¿no? A alguien que te pueda dar información de calidad que tú lo necesitas, ¿no? Sobre todo de un experto. Entonces, por ahí va parte de los principios con la cultura de datos, ¿no? No solamente es aplicada a las empresas, a cómo podamos sacarle provecho a los datos, sino que también nosotros podemos utilizarlo para una mejor ejecución de nuestras actividades. Y sobre todo, ya el último bullet, que si es el caso que estamos en una empresa y vamos a proponer parte de cultura de datos para mejorar nuestros procesos o llegar a ser una empresa con modelo de negocios orientado a datos, necesitamos un plan de comunicación. Y es que si no hay un plan de comunicación, si alguien no comunica, si un equipo no comunica, o si alguien inclusive no recibe la información, nadie se entera qué cosas se está haciendo. Nadie se entera cuál es la última novedad. Entonces, si lo vemos de ese punto y lo tratamos de asemejar a la realidad, un plan de comunicación es vital.
Y es así que hoy día consumimos información de los noticieros. Consumimos información de América Noticias, de Canal 5, de Canal 2, de Canal 9, entre otros que nos brindan mucha información. Entonces, el plan de comunicación para desplegar con toda la organización, y va a depender el esfuerzo, si es que la organización es pequeña, mediana o grande, es muy necesaria y es un pilar principal, ¿no? De hecho, se utiliza para el plan de comunicación un artefacto principal que es la matriz de stakeholder, que es el punto inicial para saber quiénes son los roles importantes en la organización, qué capacidad inclusive eh, de seguimiento tienen, qué capacidad de decisión al realizar comité o un procedimiento tienen, inclusive en qué nivel estarían, ¿no? ¿Cuál sería su capacidad de influenciación? Entonces, un artefacto importante también es la matriz de stakeholder. Bueno, pasemos a la parte de plataforma de datos. Como les comenté, las empresas que buscan aplicar o adoptar cultura de datos y buscan aplicar estrategia de datos, por ende, necesitan escalar de sus plataformas tradicionales a plataformas más alineados a la vanguardia, ¿no? Que en este caso puede ser un data lake. Si no lo han escuchado, los invito a poder investigar, pues un data lake nos ofrece capacidad de cómputo escalada, capacidad de cómputo distribuida y sobre todo características como alta disponibilidad, eh, capacidad de poder responder ante fallos o ante desastres e inclusive poder aplicar bajo estas plataformas procesamiento mucho más rápido, ¿no? Que tranquilamente con una plataforma tradicional nos podría durar 8 horas o inclusive, un ejemplo más práctico, que en nuestro Excel un procesito se demore todo un día o 10 horas versus que en una herramienta, en una plataforma donde tengo volcado toda mi tecnología de Big Data o tecnología a la vanguardia, me lo ejecuta en 1 hora, media hora o en 15 minutos. Vemos cuánta eficiencia nos estamos ahorrando, cerca de 7 horas con 45 minutos. Entonces, hacia ese punto es una de las facilidades que nos da esta plataforma de datos. Adicionalmente, creo que hoy en día hasta ahora el paradigma de warehouse es bien importante. Creo que cuesta salirnos de una plataforma data warehouse o data warehousing. Y es que es tan importante porque no siempre vas a necesitar procesamiento alto distribuido, cómputo o una alta capacidad computacional. Y siempre va de la mano, creo, del data warehousing, ¿no? Siempre las dos trabajan muy bien y de igual manera creo que no todo debería ser data lake, a menos que el producto o la empresa haya nacido como parte de su modelo de negocio, como un activo principal, los datos. ¿Por qué? Porque en base a los datos te estaría dando mayor experiencia, por ende mayor ingreso. De repente estarías comprando bajo esa plataforma. Y les pongo un caso, un ejemplo bien básico, ¿no? Facebook, que utiliza Facebook Ads. En Facebook Ads, nosotros, si yo quiero promocionar mi producto, pago por realizar campañas de marketing. Y al hacer ese ejercicio de publicitar campañas de marketing, yo estoy pagando para que mi producto salga en la página principal o en las novedades de otros usuarios. Puede que sea de otros usuarios en una ubicación geográfica respectiva, pero Facebook ya no está ejecutando o trabajando por detrás una solicitud mía. La misma plataforma está utilizando los datos de todas las personas que se han registrado para poder darle esa promoción de mi producto y quien finalmente está pagando soy yo a Facebook. Y Facebook, ¿cuál es su giro de negocio ahí? Utilizar nuestros datos para que a nosotros mismos nos llegue ese producto que posiblemente estamos necesitando, ¿no? ¿Por qué? Porque saben nuestros gustos y preferencias. Entonces, ahí va esa capacidad computacional alta. Ellos, Facebook, Google, entre otros más, Netflix, utilizan tecnologías que están en un data lake o inclusive en un data lakehouse, ¿no? Que es la fusión de los dos paradigmas, de un, de un procesamiento alto, computacional alto, distribuido,
con un procesamiento tradicional de ETLs, ¿no? Y en Data Lake podríamos buscarlos como ELT, de carga LTE, mejor dicho, de que primero cargas todo y después empiezas a transformar y analizar. Sin embargo, en Data Warehouses, primero extraes, transformas y luego cargas, ¿no? Bien, entonces aquí alineado hacia estas capacidades, de hecho, va orientado al título de la sesión del día de hoy, porque lo vamos a ver en un casito rápido con Microsoft Azure. Y es por eso que es impulsando esta cultura de datos con la plataforma de Microsoft Azure. Y como tercer frente que les comunicaba era las herramientas de análisis. Y como les decía, el pilar principal de una cultura de datos es saber analizar o inclusive escalar esa capacidad de análisis. Y en esa capacidad de análisis es que utilizamos otras herramientas. De hecho, creo que ya han utilizado Power BI porque está en la suscripción de Office 365. Y si no lo han utilizado, creo que estamos dejando una ventaja competitiva por parte de nosotros. Creo que utilizarlo es buenísimo porque les va a ayudar a transformar su vista de analizar gráficos de manera fija, no interactivos como lo es Excel, versus a ver gráficos interactivos tal como vemos en la imagen en una tablet, seleccionar una característica del pie y que las barras puedan interactuar y darnos un nuevo resultado. Bueno, otras herramientas de análisis, haciendo la comparación con el Excel, Databricks es una de las herramientas que nos permite realizar procesamiento de datos de manera mucho más rápida, de manera distribuida, conectarnos hacia un repositorio, no solamente de data estructurada, sino semiestructurada o no estructurada. Y sobre todo Azure Machine Learning, ¿no? Que es una de las herramientas que nos permite hacer aprendizaje automatizado, poder saber el porcentaje de acertación de un producto a cierto segmento de clientes, o inclusive el porcentaje, la predicción de la cantidad de deserciones, si se manejan ciertos mecanismos o no en una organización. Y bueno, aquí de hecho hay un montón de herramientas de análisis que nos permiten hacer el ejercicio. Bueno, vámonos un poco a la parte final. De hecho, para poder volcar toda esta estrategia de cultura de datos, creo que una buena práctica sería hacerlo referencial a una arquitectura de referencia. Y lo que vemos ahora en el slide definitivamente es una arquitectura referencial, donde vemos la fuente, el ingreso de fuente de datos, que puede ser interna dentro de una organización o puede ser externa a la organización. Si lo queremos ver interna, podríamos identificarlo como: yo soy una empresa que vende productos y tengo mi e-commerce o mi página web donde ahí mis usuarios finales o los clientes estarían haciendo sus compras respectivas. Imaginemos de ropa de deporte o accesorios de deporte. Entonces, toda esa información que se va almacenando en la aplicación core de mi negocio necesita pasar hacia otros componentes para poder realizar un análisis. Y ahí es donde va el siguiente componente, ¿no? Que vendría a ser la ingesta de datos. Dentro de la ingesta de datos, si en caso utilizamos Microsoft Azure, la plataforma en cloud, necesitaríamos unos componentes como los servicios de Azure Data Factory para poder migrar la información de la base de datos relacional, que puede ser un SQL Server, un Oracle o hasta un MySQL, poder mover la información de mi e-commerce hacia el, el data store, que podría ser una de las capas de mi almacenamiento de datos. Entonces, con Azure Data Factory puedo mover esta información hacia la primera capa de mi Data Lake como Data Store. Podría ser una capa tradicional, podría ser un SQL Server, también podría ser un SQL Server, pero en este caso estamos partiendo por un paradigma de un Data Lake. Y cuando hablamos de un Data Lake, estamos hablando de generalmente 4 capas segmentadas, que vendría a ser el Raw Data Vault o la capa de aterrizaje. Y en este caso, Azure Data Factory movería la información desde mi SQL Server, donde está almacenando la información mi e-commerce,
hacia un ADLS, un Azure Data Lake Storage, y estaría almacenando mi información con un respectivo tipo de archivo, ¿no? Que pueden, en este caso pueden ser planos, puede ser Parquet, o lo puedo modificar algún otro adicional. Luego pasaría a una capa de limpieza de datos, que se le conoce como el Universal Data Vault, y luego podría ir ya a una capa de consumo, que es la capa dimensional, donde estarían las soluciones finales. Y aquí yo creo que con Microsoft Azure podríamos utilizar diversos servicios, como es el SQL Database, que es el SQL Server en cloud, que podría ser igualmente un ADLS, que es un almacenamiento de archivos, o inclusive puede ser un Cosmos, que es una base de datos no relacional, que es una base orientada a archivos también. Puede ver también la capa de experimentación, que es la capa EDB, donde podríamos utilizar AKS, Kubernetes, Docker, entre otros, Databricks, e inclusive Azure Blob Storage, Azure Blob Web, entre otros. Una vez que nuestra información es tratada y es habilitada mediante procesos de Big Data, pasaríamos a una capa de consumo donde podríamos utilizar Power BI. ¿Podríamos utilizar Excel? Sí, también podríamos utilizar, pero nuestra capacidad de lectura sería mucho más lenta. Entonces es ahí donde necesitas herramientas mucho más escaladas, y una de ellas pues, puede ser Power BI. Otras opciones podría ser Tableau, podría ser eh, ClickSense, entre otros, ¿no? Y si en la capa de consumo quiero hacer analítica avanzada, Urbano, yo quiero hacer modelos predictivos, modelos de aprendizaje, podría utilizar Azure Machine Learning, o podría utilizar otros mecanismos de aprendizaje supervisado, automatizado, ¿no? Eh, con librerías como de tecnología de lenguajes conocidos como Python, entre otros más. Como procesamiento, de hecho, Azure Data Factory también ayuda en el procesamiento de toda nuestra información. Databricks, Azure Functions, para no tener la necesidad de levantar toda una infraestructura, sino como serverless. Azure Machine Learning igual. Y en la parte inferior vendría la gestión y administración de los datos. De hecho, la parte de seguridad es la principal, porque cuando hablamos de estrategias de datos, también podríamos estar hablando de DevOps, de DataOps, y dentro de esos paradigmas generalmente los suelen cubrir con Sec, de Security, y es ahí donde nace a veces, en vez de DevOps, DevSecOps, o en DataOps, DataSecOps, pero generalmente se les suele resumir como DevOps, DataOps o inclusive MLOps. Pero la seguridad es importantísima porque imagínense tener una fuga de información o un riesgo de información de pérdida de la misma de nuestros clientes. Hay casos que ya han salido, pero de hecho es un punto bien crítico tenerlo. Sobre la gobernanza de datos, de hecho, si lo basamos solo en la plataforma de Microsoft Azure, sería Azure Purview, pero de hecho hay otras opciones que pueden, así como productos principales, puede que tengan otras capacidades, inclusive capacidades más completas, que podría ser, no sé, pongamos un ejemplo, Colibra, entre otras herramientas de gobierno, que buscan disponibilizarte capacidades importantes, que es la observabilidad del dato, ¿no? O el data observability, que es otro de los paradigmas importantes, que hoy día es algo que están intentando ejecutar y algunos ya lo tienen en Europa y Norteamérica. Todas estas empresas buscan tener una visibilidad completa del dato, ya no solo visibilidad de la infraestructura o de las aplicaciones de los servidores que están ejecutando, sino ahora del dato, ¿no? Y ahí es donde identificamos, por ejemplo, cuando hablamos de observabilidad, es qué, qué capacidad o qué nivel de frescura del dato tenemos, ¿no? En qué cadencia tal información o tal tabla de información se está actualizando. O inclusive, cuál es el volumen de, de datos completos que tengo en mi tabla o en mi base de datos. O inclusive, cuál es la tolerancia del dato. ¿En qué rango estaría aceptado? Entonces, algunas herramientas de gobierno te brindan la capacidad de entrar y analizar y almacenar de toda la información, pero pocas son las que te brindan la analítica respectiva de lo que estás almacenando. Entonces, ahí el punto crítico cuando buscamos una herramienta de data governance.
Y para flujos de datos, creo que ya para terminar, Azure Registry, los invito a investigar bastante eso porque es muy utilizado. AKS, que es el Azure Kubernetes Service, que utiliza Docker por detrás. De hecho, si hablamos flujos de trabajo, levantar una máquina virtual y hacer todo el testing de nuestros datos ahí es una capacidad muy fuerte y Kubernetes nos brinda parte de esas capacidades. O inclusive la capacidad de productivizar nuestros datos. Cuando ustedes trabajen o las personas que están trabajando los datos, productivizar esos procesos, esos ETLs, esos notebooks de Databricks, esos procesos .SQL, puede que tarde cierto tiempo si es que tu flujo es muy seguro o muy robusto, o muy tradicional o muy legacy. Entonces, Azure DevOps, que el objetivo es que con un clic, o lo que se espera, cuando utilizas esta herramienta, con un clic puedas desplegar tus scripts hacia ambientes de certificación. Con AKS se pueda levantar todo tu ambiente, se ejecute, salgan tus pruebas unitarias, tus pruebas de calidad, y en base a un reporte automatizado pasar a producción, instalar nuevamente lo mismo, ver la calidad, tolerancia del dato, inclusive el linaje, la capacidad de esquema, y finalmente que esté productivo, monitoreándose y ejecutándose. Entonces, creo que con eso podríamos finalizar cómo volcaríamos nuestras capacidades esperadas con cultura de datos, utilizando Azure, Microsoft Azure, y cómo escalar esa capacidad de análisis tradicional eh, que necesitaríamos, que necesitamos, y sobre todo cómo las estrategias de datos intentan cambiar el modelo de negocio de una organización, ¿no? De hecho, es bien distinto cuando es pequeñas, medianas y grandes, y hay factores que se utilizan mucho para medir el nivel de éxito de esa transformación o nivel de impacto de tu estrategia de datos, ¿no? Como transformación y liderazgo, que tu estrategia debe tener un ownership, que tu enfoque debe ser multidisciplinario, trabajar en la gestión de cambio que comunicaba en la parte de cultura de datos, y sobre todo el seguimiento efectivo de resultados. Y es que un gran tip es, si no analizo, si no sé en qué estado está, de hecho no lo puedo mejorar, ¿no? Y es que lo que no puedo medir, definitivamente no puedo mejorar. Y bien, finalmente les dejo con una frase que siempre voy a todos los foros, y es que si tú tienes, da, y si tú aprendes, se enseña, ¿no? Creo que cuando nosotros impartimos, comunicamos de algún tema con alguien más, recibimos feedback, recibimos su punto de vista, y es que ahí estamos aprendiendo mucho más, y creo que es algo que ayuda no solamente a compartir información, sino a hacer un autoaprendizaje, recibir feedbacks y sobre todo mejorar como profesionales. Y bien, eso sería por esta presentación. Muchas gracias con todos. Y si hay preguntas, los leemos o los escuchamos. Si no, muchas gracias a todos por su participación. Bien, muchas gracias, Urbano. Vamos a dar inicio al bloque de preguntas. Tienen activado la caja de chat y también se les va a habilitar el micro. Pueden levantar la mano si quieren activar el micro para ir en orden. También aprovecho en hacerles presentes que se les ha dejado el link de la encuesta del webinar de hoy. Ya saben, los que siempre nos acompañan en los webinars, que es con la finalidad de remitirles sus constancias. Bien, parece que todo ha quedado claro, Urbano. ¿Nos escuchas? Perfecto, qué Tal bueno, vez, esperemos ello. sí, muy bien. De repente quieras brindarles alguna recomendación para los que quieren especializarse en la línea de sistemas de información, en todo el tema de data. Sí, bueno, de hecho, se inicia por parte del sistema de información con análisis de información, con SQL, con bases de datos tradicionales.
y de hecho es toda una carrera por delante. Hay infinitas ramas para aplicar el análisis de datos, como algunos roles que les he ido comentando en la charla. Tranquilamente alguien que sepa manejar los datos con SQL y tenga know-how o un background también de software, tranquilamente puede escalar hacia conocimientos o roles como Data Engineer, Data Science, escalar hacia Data Architect, o hasta un Data Governance, un Data Business Specialist, un Data Product Owner, entre más roles importantes que hoy en día son muy demandados y así como es que son muy necesitados desde hace ya unos años, al ser pocos los que llegan con este perfil, es que el mercado está muy alto, ¿no? Tiene una valla muy alta en temas de saber reconocer a personas con estos perfiles. Entonces, si estamos en línea a poder identificar qué perfiles son de nuestro interés y somos buenos o nos gusta el SQL, nos gusta programar o analizar la parte de negocio o fusionar, ¿no? La parte de negocio con la parte técnica y sacar soluciones ahí, definitivamente los datos es uno de tus opciones a seguir y de hecho hoy tiene una alta demanda y creo que lo están cubriendo poco, al menos en Perú, Sudamérica e inclusive Estados Unidos creo que está capturando bastante talento de Sudamérica. Y bueno, finalmente, ingeniera, ahí me gustaría invitarlos porque el siguiente año vamos a estar reactivando lo que vendría a ser la comunidad de Microsoft, que les comuniqué al inicio. En esta comunidad lo que buscamos es compartir tips, experiencia e información, conocimiento sobre todo, sobre herramientas de Microsoft y cómo estas están alineadas hacia lo que hoy en día el mercado laboral y sobre todo las empresas están teniendo como necesidad, ¿no? Cómo se alinean y así poder incrementar nuestro conocimiento porque mientras más herramientas conocemos, mientras más estrategias sepamos, nuestra nuestra capacidad diferenciadora, competitiva, va a ser mayor y definitivamente eso es un bienestar profesional para cada uno de nosotros, ¿no? Eso principalmente, ingeniera, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ok, excelente. Muchas gracias, Urbano, por la ponencia. En nombre del director de nuestro programa de Ingeniería de Computación y Sistemas, el ingeniero Rubén García, en nombre del director de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria, el doctor Carlos Bernal, que hacemos la entrega del certificado digital. Ya te lo haremos llegar por otros medios. Bien, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias y por motivar a la audiencia para que también puedan ver tanto los estudiantes como egresados que nos acompañan y docentes también que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Urbano.